Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy es: Jehová no es el Padre de Jesucristo, porque Jehová es el diablo. Así se titula el tema de hoy que vamos a analizar con todos ustedes, porque como ustedes saben, los seguidores de Jehová siempre andan pregonando con fervor y con gran ahínco de que Jehová, el Dios que ellos siguen, es el Padre del Señor Jesucristo. E incluso pregonan también de que ellos son seguidores del Señor Jesús, cuando no conocen al Señor Jesús y tampoco conocen al Padre. Ellos no tienen al Padre ni al Señor Jesús en su corazón, aunque lo dicen, de boca lo dicen. No pueden tener al Señor Jesucristo en su corazón cuando ellos siguen a Jehová. Jehová es un Dios que no tiene nada, ni absolutamente nada que ver con el Señor Jesús. Y lo vamos a ver en el video, en el tema de hoy, para aprender un poco de esas cuestiones y que ya no nos sigan engañando, porque ellos día y noche no descansan. Están diciendo, gritando a los cuatro vientos de que Jehová es el Padre del Señor Jesús, y así siempre se lo han dicho en las iglesias. Vean nada más los templos, las iglesias están llenas de gente, son miles de seguidores de Jehová, y a la vez dicen con su boca de que tienen a Jesús, conocen a Jesús, cuando el Señor Jesucristo no lo conocen, ni Él los conoce a ellos, ni conocen al Padre, y tampoco tienen la palabra del Padre. Ellos tienen la palabra de su Padre, que es Jehová, su Dios, a quien siguen. Vamos a ver en Juan capítulo 8, versículo 19, 21, 37, 38, 40 al 49. Esos son los versículos que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver que en el versículo 19 dice textualmente, y lo que le estoy leyendo está en la Biblia. Dice el versículo 19, dice: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieras, también a mi Padre conocieras. La pregunta es, Jesús le está diciendo estas palabras, pero ¿a quién se los está diciendo? Las personas que se está dirigiendo Jesús en aquella época cuando pronunció estas palabras, estaban reunidos, como siempre las personas que lo atacaban a él, eran los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los seguidores de Jehová. Porque esa gente, cuando Jesús llegó hace más de 2000 años en el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo hebreo, creía y eran seguidores de Jehová. Jehová era el Dios de ellos y sigue siendo el Dios de ellos. Y es el Dios de los templos, de las iglesias. Pónganle nombre ustedes, el nombre que más les guste. En ese templo, en esa iglesia, están adorando a Jehová, no al Padre del Señor Jesús, ni tampoco al Señor Jesucristo. E incluso lo mencionan, pero no basta con mencionarlo. Tienen que tenerlo en su corazón, y para tenerlo en su corazón necesitan primero dejar de seguir y de adorar a Jehová y adorar al Padre del Señor Jesucristo, el verdadero Dios. Entonces, cuando Jesús dijo esto, se lo estaba diciendo a los seguidores de Jehová, como ya le dije, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Les dijo, lo voy a volver a repetir, y dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mí me conocieras, también a mi Padre conocieras. ¿Por qué los seguidores de Jehová, los hebreos de aquella época y de la época actual, no conocen a Jesús? Y si no conocen a Jesús, no conocen al Padre. Mismo Jesús se los dijo a los seguidores de Jehová, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocieran. Eso es lo que les estoy diciendo. Los seguidores de Jehová no conocen a Jesús.
no conocen al Padre. Hablan en los templos del Señor Jesús, es cierto, y han hecho una mezcolanza y una confusión entre Jesús y Jehová el diablo. Ellos son seguidores y adoradores de Jehová. No pueden tener al Señor Jesucristo. Y ellos lo ven, lo escuchan ustedes en predicaciones, en alabanzas que ellos dicen que son alabanzas a Dios. Y efectivamente es alabanzas, pero a su Dios de ellos. No es a Jesús de Nazaret ni al Padre a quien están rindiendo ese culto y esa alabanza, aunque lo estén mencionando en su boca, porque en realidad son seguidores de Jehová, adoradores de un Dios que no es Dios, de un falso Dios que usurpó el verdadero nombre de Dios. Entonces vemos que Jesús les está diciendo a los seguidores de Jehová, que no lo conocen y tampoco conocen a su Padre, ¿sí? Porque si lo conocieran, también a su Padre conocieran. Este versículo necesita interpretación, necesita una gran iluminación en la cabeza para poder discernir, para poder comprender y entender de que Jesús les está diciendo a los seguidores de Jehová, creyentes de Jehová, porque los pueblos hebreos y los que les digo en los templos y en las iglesias adoran a Jehová, tienen por Dios a Jehová. Les estaba diciendo a ellos, ¿sí?, que no lo conocen y ni conocen al Padre. Vamos a ver en el versículo 21 que dice textualmente: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscarás, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les está diciendo a los seguidores de Jehová, Jesús, de que ellos, como no tienen la palabra, no han aceptado realmente a Jesús de Nazaret y a su Padre, porque son seguidores de Jehová y fueron engañados. Y cuando fueron engañados esas personas, los seguidores de Jehová y defensores, no solamente son seguidores, defensores de Jehová, cuando fueron engañados, ¿sí?, ellos creyeron que ese Dios que les hablaron, que les predicaron, era el verdadero Dios y lo aceptaron como su único Dios y su verdadero Dios. Para ellos es su Dios, pero cuando Jesús vino y les dijo que existía un Dios verdadero y que no era Jehová, que no tenía absolutamente nada que ver con Jehová, que eran distintos, diferentes en su totalidad, los seguidores de Jehová, los fariseos de aquella época, los saduceos y todos los hebreos e israelitas, y actualmente todos los seguidores, que son millones que tiene Jehová, y ustedes los ven ahí en predicaciones, en templos, en redes sociales, en televisión, son unos verdaderos mercaderes de la fe, comercian con la fe, pero ellos, cuando fueron engañados, fue más fácil que Jehová los engañara. Ahora, cuando vino Jesús a decirles que había un Dios diferente y que no era Jehová, y que Jehová no es su Padre, para ellos era muy difícil creer eso. Desengañarlos era muy difícil, y hasta el día de hoy, porque es más fácil engañar a una persona que desengañarlo. Desengañarlo es muy difícil, y ellos no conocen la verdad, están ciegos. Entonces, por eso Jesús les dijo que lo buscarán, pero en su pecado morirán, ¿sí? Y dice, en la otra parte del mismo versículo 21, dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Por qué? ¿A dónde iba Jesús? Jesús se iba al cielo, se iba a ir al cielo después de la crucifixión. Después de la crucifixión, él iba a resucitar. Y después de que resucitara, él se iba a ir a reunir con su Padre, que está en los cielos. A ese lugar les está diciendo Jesús que los seguidores de Jehová no pueden ir, ¿sí? Les está diciendo, a donde yo voy, ustedes no pueden venir, les está diciendo. Entonces entendemos claramente que lo que Jesús les está diciendo a todos los seguidores de Jehová, ustedes, nadie, ni uno siquiera, nadie, entiéndanlo, compréndanlo, nadie, ni uno solo
se va a ir con Jesús de Nazaret. Todos los seguidores de Jehová se van a ir con Jehová, no con Jesús, porque Jesús les dijo, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Bueno, si los seguidores de Jehová no pueden ir al lugar donde va a estar Jesús, entonces, ¿quiénes pueden ir con Jesús en el cielo, con el Padre? ¿Quiénes? Lógico que los que van a ir con Él son los que guardan sus mandamientos, los que lo siguen a Él, pero no siguen a Jehová, como nosotros, los que conocemos la verdad, que seguimos a Jesús, que tenemos a Jesús como nuestro Dios, como el Dios Padre, que es su Padre, el Dios verdadero, creador de los cielos. A ellos sí pueden ir, porque, y eso lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, la gran promesa que les dijo a todos los seguidores de Jehová, los seguidores de Jehová que no van a ir al cielo, y a los seguidores de Jesús, la gran promesa que les dijo y les dio es de que nosotros sí nos vamos a ir con Jesús y con el Padre en el cielo. ¿Por qué? Porque dice en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Lo que está diciendo acá es que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, se iba a ir al cielo a preparar un lugar para todos los seguidores de Él y los que creen en su Padre. El que acepta a Jesús tiene al Padre en su corazón también. Y todos esos seguidores creyentes en Él se iba para ir a preparar lugar para que donde Él esté, también los seguidores de Jesús estén con Él. Los que crean en Él, los que han aceptado, tienen a su palabra, que ya no son seguidores de Jehová. Sus ojos han sido removida esa venda que tienen, que les cubría los ojos y no podían ver más allá. Todas esas personas que conocen la verdad, a ellos les estaba diciendo esto: me voy a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar una para que donde yo esté, ustedes estén. Qué bonita, hermosa promesa para todos aquellos que conocemos la verdad y seguimos al Señor Jesús de Nazaret y a su Padre. Entonces vemos que en el versículo 3 del mismo Juan capítulo 14 dice, Jesús le dice a sus seguidores, y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Con este versículo nos podemos dar cuenta quiénes son los que van a estar con Jesús, quiénes se van a ir con Jesús de Nazaret en aquel día y que van a estar allá con el Padre, ¿sí? ¿Quiénes? Porque Él dijo, yo soy la verdad y la vida y el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, los que se van a ir con Jesús, efectivamente, solamente son los seguidores de Jesús, mas no los que siguen y adoran a Jehová. Ellos se van a ir con Jehová. Seguimos analizando Juan capítulo 8. Ahora vamos a ver el versículo 37, 38, 40 al 49. Y dice el 37, dice, Jesús le sigue diciendo esto a todos los creyentes y seguidores de Jehová que lo tienen como su Dios. Dice Jesús, y les dijo a esas personas, y se los sigue diciendo, y va para todos los actuales, a todos aquellos que siguen y que andan con su Biblia ahí pregonando y gritando que Dios que Jehová es Dios y que Él es el Padre del Señor Jesucristo, cuando aquí les está diciendo que una cosa diferente. Dice el 37 literalmente,
sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Jesús le está diciendo a los seguidores de Jehová que ellos son descendientes de Abraham y por tanto son adoradores de Jehová, porque guardan el día de reposo, tratan de hacer lo que Jehová les dice y creen en que Moisés y Abraham, y Isaac, Jacob fueron unos grandes iluminados, y todavía creen que David, ¿sí? Jesús es el hijo de David. ¿Dónde va a ser Jesús el hijo de un gran asesino, de unos grandes genocidas, ¿sí? Grandes delincuentes? Robaban, mataban. Por favor, Jesús les está diciendo, sé que son descendientes de Abraham y creen en Jehová, es lo que les está diciendo. Por eso procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. La palabra de Jesús no tenía cabida en el corazón de los seguidores de Jehová de aquella época, y tampoco tiene cabida en el corazón de los seguidores de Jehová del día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos es difícil que puedan aceptar y creer en Jesús y en su Padre, porque están engañados y tienen sembrada la mentira en su corazón. Su mente y sus ojos han sido nublados y están ciegos y no pueden ver la verdad que Jesús se los dijo hace más de 2000 años y que hoy yo lo estoy replicando. Nada más esta verdad que Jesús lo dijo hace más de 2000 años, y por él lo sé ahora la verdad, porque si él no lo hubiera dicho, créanme y estén seguros que yo siguiera engañado, creyendo que Jehová es un Dios. Leemos el 38 de Juan capítulo 8, dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Más claro, ni el agua. Si esto no lo pueden entender, dense cuenta el grado de ceguera espiritual que tienen. Les digo a ustedes, seguidores de Jehová, Jesús les está diciendo que Él habla lo que ha visto cerca de su Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre, ¿sí? Jesús está diciendo que que su Padre, Él hace lo que ha escuchado de mi Padre, dice el Señor Jesús. Yo hago las cosas que he escuchado de mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. No está diciendo de mi Padre, de su Padre. El Padre del Señor Jesús es una persona diferente al Padre que tenían los hebreos y que tienen todos los seguidores de Jehová. El pueblo de Israel seguía a Jehová. Su Dios era y es Jehová. Entonces, Jesús le está diciendo que ese ser, ¿sí?, no es su Padre, que Él hace las cosas de su Padre, pero los hebreos y los seguidores de Jehová en aquella época y en el día de hoy hacen las cosas de su Padre de ellos. ¿Quién es el Padre de ellos? ¿A quién adoran ellos? Ellos adoran a Jehová. Ese es su Padre de ellos, ¿sí? Ellos. Entonces, aquí te está diciendo Jesús que su Padre no es Jehová, su Padre es otra persona, diferente. Leamos el 40, dice: pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No, dice, aquí no pregunta en esto, dice, no hizo esto Abraham. Aquí no está preguntando, no hizo esto Abraham, porque hay unos que lo dan con énfasis de pregunta. Aquí está afirmando, dice que no hizo esto Abraham, que quiere decir que Abraham no escuchó al verdadero Dios. Pero si vemos que Abraham, cuando le ordenaron que sacrificara a Isaac, ¿sí?, le habló Dios, dice la Biblia. Le habló Dios, ese supuesto Dios que es Jehová. A él le habló. Entonces nos damos cuenta que Jesús le está diciendo que no hizo esto Abraham, que Abraham no escuchó a Dios, escuchó a Jehová, pero él dice que como los seguidores de Jehová no tienen la palabra del Señor Jesús de Nazaret y no lo siguen, y está difícil que lo sigan hasta el día de hoy, porque no creen en él, procuran matarlo. ¿Y por qué lo quieren matar? Porque él les está diciendo la verdad. Recordemos que aquí hay algo muy importante.
Cuando Jesús llegó hace más de 2000 años al pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, allí lo vieron, los gobernantes de aquella época lo vieron como una amenaza política, porque como él lo seguía mucha gente y los hebreos lo seguían, la mayoría que lo seguía pensaba que él era el Mesías, el prometido, el que había profetizado Isaías, y que él era el Mesías y que él era hijo de Jehová y que él los iba a libertar del yugo de Roma. Y estaban ansiosos de querer ser libres del yugo de Roma, porque Roma los tenía sometidos. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel de esa época era una colonia del imperio romano. Ellos eran los que nombraban los gobernadores en esa época. Entonces ellos querían salir de ese yugo y pensaban que Jesús lo iba a hacer. Y el poder político de esa época pensaba que Jesús iba a hacer eso, que podía destronarlos en el poder político con apoyo de la gente. Pero Jesús no vino a eso, pero los políticos pensaban en esa época y lo vieron como una amenaza. Y los religiosos de esa época, creyentes de Jehová, seguidores de Jehová, porque Jehová era el Dios de ellos, también ellos lo vieron como una amenaza. Porque en ese momento llegó Jesús a decirles y a hablarles de una verdad que ellos no conocían. Les dijo que había un Dios diferente a Jehová, que no mataba, que no era un asesino, no era un rata, que no tenía una banda de delincuentes, que no tenía una banda de sicarios. No, era de amor ese Dios que era su Padre. Les vino a decir, en ese momento ellos se les prendió la antena y empezaron a querer matarlo y lo iban a matar. Pero recordemos que Jehová decía que si alguien viene y les habla de otro Dios que no soy yo, no lo escuchen, mátenlo, decía Jehová. Decía, y eso lo aplicaban muy bien los hebreos y los israelitas de aquella época. Por eso Jesús les está diciendo aquí, pero ahora procuran matarme, les está diciendo a los seguidores de Jehová, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a todos los seguidores de Jehová, todos los hebreos. Les está diciendo eso también a los actuales, ¿sí? Porque ahora no crean que si ellos ven mi video, no se enojan. Claro que se enojan. Quisieran estrangularme, quisieran hacerme daño y quisieran que su Dios Jehová me fulmine y me cayera muerto en este momento. Ese es su deseo de ellos. Y se denota en los comentarios cuando ponen, se nota odio, rencor, coraje, impotencia, ¿sí? Lo que ellos dicen en sus comentarios. Pero yo les entiendo que son así porque realmente siguen a un Dios, tienen a Jehová en su corazón y por eso actúan de esa forma. Y por eso Jesús lo mataron, porque les dijo la verdad. Por eso dijo Jesús en el 40, y lo vuelvo a leer, dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, dice, ¿sí? Aquí Abraham no hizo eso. Sí, que no escuchó a Dios, al verdadero, escuchó a Jehová, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá, está afirmando. No hizo esto Abraham no lo hizo, ¿sí? Pero Jesús sí traía las palabras, la misión, los mandamientos de su Padre, que lo transmitió, y esa era la verdad que nos venía a decir. Esa era la verdad que nos iba a libertar. ¿De qué? Esa verdad de qué nos iba a libertar, de las mentiras, de las garras de Jehová, que ya lo había sembrado miles de años atrás. Esa mentira que ya los hebreos y los israelitas de aquella época y los actuales de los seguidores de Jehová lo creen y piensan que esa es la verdad y que ellos dicen la verdad y que ellos tienen la verdad absoluta, y que cuando llega otro, así como nosotros que conocemos la verdad y somos seguidores de Jesús de Nazaret, para ellos el que está hablando es el diablo, es el demonio, cuando el diablo y el demonio son ellos. Les voy a leer el 41 del capítulo 8 de Juan. Dice, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús le está diciendo que los seguidores de Jehová, los hebreos, los de hoy, los seguidores de Jehová del día de hoy, hacen las obras de su Padre.
¿Quién es su Dios de ellos? ¿Quién es el Padre de ellos? Jehová. Hacen las cosas de Jehová, no hacen las cosas de Él, de Jesús de Nazaret y de su Padre. Mas nosotros los seguidores de Jesús de Nazaret, los verdaderos seguidores, hacemos las cosas que Él dice. No seguimos a Jehová. Este es el Dios que ellos quieren, que ellos, los seguidores de Jehová, quisieran que yo siguiera, que yo me hinque y me arrepienta de lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿sí? Eso quisieran ver, pero jamás lo van a ver porque mis ojos están abiertos y no me encaré ante el diablo, no me someteré a la voluntad y a la mentira de Jehová, ¿sí? Ellos los tienen engañado, lamento mucho eso, pero algún día posiblemente despertarán, pero tienen libre albedrío para hacerlo y descubrir la verdad. Entonces le está diciendo Jesús a los seguidores de Jehová que hacen las obras de su Padre. ¿Quién es su Padre? Jehová es el Padre de ellos, ¿sí? Vamos a leer el 42 y dice, Jesús entonces les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente... Es que aquí le está diciendo eso, que si su Padre fuera Dios, ciertamente lo creyeran. Porque los seguidores de Jehová, los hebreos de esa época dijeron, un Padre tenemos que es Dios, contestaron. Entonces ellos decían que un Padre tenemos que es Dios, dicen los seguidores de Jehová, decían los hebreos, los israelitas de esa época, y lo siguen diciendo actualmente los seguidores de Jehová, ¿sí? Que un Padre tienen que es Dios, porque ellos creen que el Dios que adoran es Dios en verdad, ¿sí? Porque ellos lo creen y ese es su Padre de ellos. Entonces Jesús en el 42 les responde y les dice, Jesús entonces les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Los seguidores de Jehová no aceptan y ni quieren ni aman a Jesús, porque si lo amaran, dejaran de seguir a Jehová, a ese Dios que sirven, ¿sí? Pero Él dice, si su Padre fuera Dios, es decir, su Padre de Él, si su Padre fuera mi Padre, ¿sí? Ciertamente me amarían, porque yo de mi Padre o de Dios he venido, he salido, de ahí vengo. Porque mi Padre me envió, pero Él no lo acepta, ellos no lo aceptan. Los seguidores de Jehová no aceptan a Jesús, no tienen al Padre. Porque si tuvieran al Padre y su Padre fuera el Dios, el Padre del Señor Jesús, aceptaran a Jesús, tuvieran su palabra, lo siguieran y dejaran de seguir a Jehová, se retiraran de ese falso Dios, de estar adorando al diablo. Pero no lo hacen, no lo hacen. Ellos están engañados, como les digo, y es bastante difícil poder desengañarlos. Su corazón Jehová los hizo duro como una piedra y son fanáticos. Son capaces de hacer cualquier cosa por defender su fe religiosa, no su fe en Jesús, porque la fe de Jesús no necesitamos defenderla, necesitamos decirla, comunicarla, a que la gente la sepa, a que la gente la escuche y lo va a seguir porque ellos quieren, porque ellos sienten que es así, mas no por presión, mas no por miedo. Porque los seguidores de Jehová te siembran el miedo para que sigas a Jehová. Jehová les metía miedo, les infundía terror para que ellos lo siguieran. ¿Sí? Lo seguían por miedo. Vamos a leer el 43 que dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Dice Jesús, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Les estaba diciendo Jesús. No entienden el lenguaje, la palabra, lo que Él decía, como lo estoy diciendo ahora yo, que estoy transmitiendo esa verdad que Jesús me enseñó hace más de 2000 años y se los dijo a todos, ¿sí? Y nos los enseñó a todos para que lo viéramos, que ahí estaba la verdad y la comprendiéramos y que no la entendieron. No tienen la palabra de Jesús, pero si ellos tuvieran al Padre de Jesús como su Dios, entonces sí entendieran su lenguaje, entonces escucharan su palabra. No lo pueden escuchar porque su fe hacia Jehová es ciega.
su fe a Jehová les impide poder entender lo que Jesús les está diciendo. No entienden el lenguaje, no entendieron el lenguaje de Jesús, ¿sí? No pudieron escuchar la palabra de Jesús, no lo comprendieron, ¿sí? Más al contrario, se confundieron entre ellos y diseminaron la mentira. Y esa mentira que la repiten hace miles de años, cientos de años en las iglesias, en los templos, ¿sí? Han hecho una verdad, porque los primeros que creen esa mentira son ellos que lo andan diciendo. Y no olvidemos que una mentira repetida 1000 veces se hace verdad, pero no deja de ser mentira, porque detrás de esa verdad hay una verdad auténtica, verdadera. Y esa verdad auténtica, detrás de la mentira, que parece ser verdad, que sembró Jehová, ¿sí? Hay una verdad auténtica, verdadera, que es el Señor Jesús de Nazaret, su palabra y su Padre que está en los cielos. Vamos a leer el 44, que es muy importante. Jesús les dijo a todos los seguidores de Jehová, de aquella época, a los hebreos, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a todo aquel que creyente de Jehová y seguidor de Jehová, y que Jehová es su Dios y lo tienen en su corazón como su Dios, les dijo lo que les voy a leer en el versículo 44 de Juan capítulo 8. Y les dijo: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto te lo dijo a ti, seguidor de Jehová, tú que sigues a Jehová. Les estaba diciendo a los hebreos, a los israelitas de aquella época, en su cara se los estaba diciendo, les dijo: ustedes son de su padre el diablo. Vamos a ver quién decía acá. No decía que aquí en el versículo, aquí en el versículo, ahorita les digo, contestaron aquí los seguidores de Jehová, contestaron: un padre tenemos que es Dios. Eso está en el versículo 41. Un padre tenemos que es Dios. ¿Quién es su padre de ellos, los seguidores de Jehová? Jehová. Entonces está diciendo Jesús en el 44 y les dice a los seguidores de Jehová, ¿sí? Ustedes son de su padre el diablo. El Dios, el Padre que ellos tienen, que es su Dios, Jesús les está diciendo que es el diablo, ¿sí? Y los deseos del diablo, su padre de ustedes, seguidores de Jehová, ¿sí? Les está diciendo Jesús de Nazaret que los deseos de su padre hacen. Y además les dijo y les proporcionó más información en este versículo. Y les dijo que su padre, su Dios que ustedes siguen, ha sido homicida desde el principio. Claro que sí. Desde el principio viene matando. Mató en el diluvio. Mataba a los que cogían leña, los que no guardaban el día de su reposo. Ya les dije que el genocida número 1 que estuvo en la tierra se llama Jehová de los ejércitos. Hitler y Napoleón son así de chiquititos y fueron grandes genocidas en la historia, ¿sí? Pero sí son de chiquititos. Jehová es el más grande genocida, el padre de todos los genocidas que existen en la tierra y posiblemente en el universo, ¿sí? Ese es lo que le está diciendo Jesús, que es un asesino, ¿sí? Que mata, no tiene piedad. Él ha sido homicida desde el principio y les dijo que no ha permanecido en la verdad porque no dice verdad. Él es un mentiroso, se lo he repetido en muchos videos.
Y les dijo también que no hay verdad en él, no permanece en verdad porque no hay verdad en él. No dice una sola verdad porque no es congruente con lo que dice y con lo que hace. Jesús y el Padre fueron congruentes con lo que decían y con lo que hacen, ¿sí? Por eso Jesús dijo, como no son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen, y así son los seguidores de Jehová actualmente, no son congruentes, dicen una cosa y hacen otra cosa en la práctica, en los hechos. Por eso Jesús les dijo, por sus frutos los conocerás, ¿sí? Por sus actos los conocerás. Ellos están diciendo una cosa con la boca, pero en los hechos están haciendo otra, contraria a lo que ellos están diciendo, ¿sí? Y lo vamos a ver, lo vamos a probar y a comprobar en este video. Y dice que no hay verdad en él porque no ha permanecido en la verdad. Si no ha permanecido en la verdad, entonces ha permanecido en la mentira. Ha vivido en la mentira porque no hay verdad en él, porque solo en él hay mentira, ¿sí? Ha permanecido en la mentira porque él, hay mentira en él, no dice una verdad, te dice cosas que parecen ser verdad para que te engañen. Y dice, porque cuando él habla, de él habla, ¿sí? De suyo habla, dice, y es verdad, porque él dijo, él nadie lo reconoció como Dios, él vino e se impuso como Dios, se proclamó Dios. Él dijo, yo soy tu Dios, y lo repetía, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, yo soy tu Dios que te va a dar esa tierra y vamos a hacer pacto. Y hoy firmamos un pacto. ¿Quién firma pactos? ¿Quién hace pactos? Jesús no vino a hacer ningún pacto, su Padre no hace pacto. El que hace pacto es el diablo, es Satanás, es el demonio, ellos hacen pactos. Jesús de Nazaret, el Padre no hacen pactos. Vino Jehová y le dijo, yo soy tu Dios, yo soy el que se te saqué de Egipto. Él se proclamaba Dios, solito se autoproclamaba, tenía necesidad de querer ser Dios, que lo adoraran. Entonces Jesús está diciendo que es el padre de la mentira. Jesús les estaba diciendo a todos los seguidores de Jehová de aquella época y de la época actual que el Dios que ellos siguen, el Dios que ellos adoran, es padre de la mentira y que es el diablo, y que este no es el padre del Señor Jesús de Nazaret. Ahí se cae toda la mentira que andan diciendo y andan pregonando los seguidores de Jehová, que Jehová es el padre del Señor Jesucristo, cuando aquí en el 44 claramente, y si esto no lo pueden entender, ya están en un estado realmente grave y delicado. La ceguera que tienen ya es una tela así de gruesa que ya no los deja ver. Tienen ojos pero no ven, físicamente ven, pero espiritualmente no ven. Tienen oídos pero no escuchan, porque no lo escucharon a él, ¿sí? No lo escucharon a él, no pueden identificar la verdad y la mentira. Ellos piensan que la mentira es verdad y lo han aceptado como una verdad, sin saber que detrás de esa supuesta verdad hay una verdadera y auténtica verdad que es el Señor Jesús y su Padre. Para corroborar el 44 de todo lo que les estaba diciendo Jesús a los seguidores de Jehová, vamos a leer Números capítulo 23, versículo 19, y dice, en el 19, dice, miren lo que está diciendo Jehová, miren la mentira que les dice, por eso les digo, no es congruente con lo que dice y con lo que hace. En el capítulo 19 de Números, en el capítulo, 23 de Números, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice esto, que Jehová no es hombre para que mienta, que Jehová no miente, Él dice puras verdades, según aquí, y que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se arrepiente de lo que hace. Y un Dios verdadero no se arrepiente de lo que hace, porque antes de que haga algo, Él ya sabe las consecuencias de lo que Él va a hacer. Entonces no tiene por qué arrepentirse, porque es un Dios. Y Jehová les está diciendo a sus seguidores, Dios no es hombre, dice Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Eso es lo que está diciendo. Pero vamos a ver en los hechos, ¿qué hace Jehová? Hace lo contrario. Y lo vemos en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 35. Y dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl como rey en Israel. No, que no es hijo de hombre para que no se arrepienta. ¿Sí? No dice aquí en el capítulo 23 de Números, versículo 19, que Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que él no se arrepiente. ¿Y qué está haciendo aquí? Se arrepentía de haber nombrado a Saúl como su rey. ¿Por qué? Porque Saúl tuvo piedad y no mató a todos los amalecitas. Por eso no cumplió la palabra de Jehová de que los asesinara a todos, a mujeres, niños, jóvenes, ancianos, a todo lo que respiraba. Por eso, ¿acaso no es Dios, pues? ¿No conocía el corazón de Saúl? ¿No sabía que después él le iba a fallar? ¿Sí? Da de verdad que hasta risa da esta cosa. Pero eso es lo que está diciendo. Y nos estamos dando cuenta que Jehová aquí no es congruente. Él decía que no, él no es hombre para que mienta, y tampoco es un hijo de hombre para que se arrepienta. Y estamos viendo cómo se está arrepintiendo. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 24 versículo 16 para corroborar todo lo que está diciendo en el 44 del capítulo 8 de Juan. Y dice, y nunca después vio Samuel, no, eso ya lo leí, está en el 35. Le voy a leer 2 de Samuel capítulo 24 versículo 16 y dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Estamos viendo aquí que el ángel de Jehová iba a destruir a todos los de Jerusalén, pero Jehová se arrepintió de ese mal que iba a hacer. Hasta la Biblia dice que se está arrepintiendo de un mal que iba a hacer. Era un mal que iba a hacer, lógico, los iba a matar, y se arrepintió. Vemos otra vez que Jehová se está arrepintiendo, y no que no se arrepiente, que no es hijo de hombre para que se arrepienta, que no miente al decir que él no miente, que él hace lo que él dice y que es un Dios y no se arrepiente. Y aquí vemos que no está mintiendo porque se está arrepintiendo, ¿sí? Vamos a leer Génesis capítulo 38 versículos 7, 9 y 10 y dice, y vamos a ver, porque en el 44 de Juan capítulo 8, ¿sí? Dice que él es homicida desde el principio, ¿sí? Es homicida desde el principio. Y vamos a ver cómo mataba. Un tantito. Necesito leer toda la Biblia para que vean cómo mataba. Dice en el 7 de Génesis capítulo 8, versículo 7 dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Dice que era hijo de Judá, pero dice la Biblia que fue malo ante los ojos de Jehová y quitó Jehová la vida, que Jehová lo mató a Y también en el otro capítulo habla cómo le mató a su hermano de y dice en el 9, y sabiendo Onán, que también Onán era hijo de Judá, hermano de y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que Jehová con sus propias manos mató a y mató a Onán. Vean el video, Yahvé mata a dos hermanos, a y a Onán, así se titula, y ahí lo explico muy bien
véanlo. Y entonces aquí estamos viendo que dos hermanos llamados Er y Onán, Jehová con sus propias manos los mató, ¿sí? Los mató. Por eso Jesús dice allá, les dijo, su padre, el Dios que ustedes siguen, es homicida desde el principio, mata, asesina, roba, es peligroso, ¿sí? Es un jefe, un comandante de delincuentes, de una delincuencia organizada, de delincuentes, ¿sí? Eran una banda de delincuentes, ¿sí? Y dice, vamos a regresar a Juan capítulo 8, ahora vamos a leer el versículo 45 al 49, donde Jesús seguía diciéndole a los seguidores de Jehová de aquella época, los hebreos, los israelitas, que los estaban escuchando, les decía esto. Y dice en el 45, y Jesús les dice eso, y les dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Jesús les está diciendo, yo les estoy diciendo la verdad y no me creen, ¿sí? A él, y como Jehová sí le creía, como Jehová que es homicida, que es el padre de la mentira, nunca ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él, es un mentiroso, es un homicida desde el principio, ¿sí? Y que es el diablo, ya lo dijo Jesús, es el diablo. Como a ellos sí le creían, a él le creyeron, y le creían y le creen actualmente, y le siguen creyendo. Tienen defensores, tienen seguidores, lo defienden férreamente, lo defienden. Son capaces de dar su vida por el diablo, esa gente, los seguidores de Jehová. Entonces les estaba diciendo aquí, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Jesús les estaba diciendo la verdad y no le creían, pero a Jehová sí le creían, a Jehová sí le creyeron, a la mentira, el padre de la mentira le creían, pero al padre de la verdad, que es el Señor Jesús, no lo creían, no le aceptaban. Igual están en las iglesias, en los templos, adorando a Jehová, siguiendo a Jehová, pero al Padre del Señor Jesús, a Jesús no le creen, no lo aceptan. Y leemos el 46 y dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque ustedes no me creen. Jesús en estos versículos está defendiendo su verdad, la verdad que Él nos trajo, que nos iba a libertad de las mentiras de Jehová, donde Él nació en el pueblo de Hebreo porque ahí era necesario que naciera la verdad, porque en ese pueblo se sembró la mentira, en ese pueblo llegó Jehová y sembró la mentira, y era necesario que la luz, la verdad, naciera en ese mismo lugar para que se pudiera saber la verdad y poder diferenciar entre la verdad y la mentira. Entonces Jesús les está diciendo, si yo les digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Les está diciendo a los seguidores de Jehová, yo les estoy diciendo la verdad. Si yo les estoy diciendo que su padre de ustedes, Jehová, su Dios, es el diablo, porque es verdad. Si les estoy diciendo que Jehová es homicida desde el principio, porque es verdad. Si yo les estoy diciendo que Jehová no ha permanecido en la verdad, porque es un mentiroso, porque es verdad. Si yo les estoy diciendo que no hay verdad en él, porque en él habita la mentira, porque es verdad, ¿sí? Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a todos los seguidores de aquella época, y les dice a los seguidores de Jehová de esta época actualmente, pero no lo escuchan, no pueden saber la verdad, y la verdad ahí está, nada más que tienen que creer, buscarla, porque ahora la verdad del Señor Jesús ya no está así tan fácil de encontrarla y de verla, porque reina la mentira. Aquí está el príncipe de la tierra, el diablo, ya lo dijo Jesús. Entonces es bien difícil. Ahora esa verdad ya está muy escondida. Ahora esa verdad hay que buscarla para poderla encontrar, la verdad. Por eso yo les digo que la verdad no está a la vista, la verdad está debajo de las piedras y hay que levantarlas para encontrarlas, porque literalmente esa verdad ya está muy escondida, ya casi nadie la dice, nadie la publica, nadie la disemina en la tierra, ¿sí? Todos dicen la mentira de Jehová, todos hablan, dan y su punto y creen tener la verdad y dan su punto, predican su punto y su criterio y su punto de vista religioso, pero a favor de Jehová. Entonces la mentira
es la que impera, la que está sobre todas las cosas, y la verdad la verdad de Jesús ya está muy escondida. Hay que buscarla para encontrarla. Entonces dice, vamos a leer el 46, dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Ese ya lo leí. Vamos a leer el 47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís ustedes, porque no son de Dios. ¿Qué más querían que les dijeran? ¿Qué más querían escuchar los hebreos? ¿Qué más querían escuchar los seguidores de Jehová ahora que Jesús les estaba diciendo que el que es de Dios, la palabra de Dios oye? Quiere decir que si ellos fueran de Dios, los seguidores de Jehová hubieran escuchado la palabra de Jesús y de su Padre, pero no la escucharon porque no son de Dios, no tienen a Dios ni a Jesús en su corazón. Por eso no la escuchan, porque no son de Dios, dijo Jesús. Y lo vuelvo a leer: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís ustedes, porque no son de Dios. Leemos el 48, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Sí? Por decir esas cosas, Jesús le estaban diciendo que él era el demonio, ¿sí? Y actualmente dicen eso. Cuando escuchan lo que yo estoy diciendo, todo aquel que les diga la verdad a los seguidores de Jehová, los seguidores de Jehová van a decir: esta persona lo que está hablando lo está utilizando Satanás, es un seguidor de Satanás, su padre es el diablo, este es el demonio, los quiere engañar. Ay de aquel que le crea, ay de aquel. De eso decían del Señor Jesús cuando les estaba diciendo la verdad. Le decían que él era el demonio, que él blasfemaba, que él tenía un demonio, que él era el diablo. Todos los calificativos despectivos que podían existir, se lo decían a Jesús, y nos los dicen ahora nosotros que conocemos la verdad, porque les decimos la verdad, les duele, no lo pueden aceptar, les saca ámpulas en el cuerpo, ¿sí? Al escuchar la verdad. Entonces dijo, Jesús le respondió, en el 49 dice: respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. La respuesta de Jesús cuando lo atacaron y le dijeron: tú tienes el demonio, por eso hablas así, por eso estás hablando esas cosas y estás diciendo que no es mi Dios Jehová, nuestro Dios Jehová es el diablo. Estás diciendo que él es homicida, estás diciendo que él es mentiroso y que él no es Dios y que es padre de la mentira. Todo eso que tú estás diciendo en contra de mi Dios Jehová, es blasfemia y eres un mentiroso, tienes el demonio, le decía a Jesús cuando él les estaba diciendo la verdad. Se resistían a creerlo y no lo creían y no lo creyeron y no lo creen. Ahí están los templos y las iglesias leyendo, cantando corito, gritando, bailando, saltan hasta de este alto, saltan adorando a Jehová, gritando a Jehová. ¿Creen que ahí está Dios en esas iglesias? El Dios verdadero, el Dios Padre. ¿Está Jesús en esas iglesias, en esos templos? No, ahí está el diablo. Ahí hay desorden, no hay orden. Jesús y su Padre es un Dios de orden. Para corroborar todo lo que le dijo Jesús a los seguidores de Jehová, vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, donde dice cómo es Jehová, quién es Jehová. Y dice aquí: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí nos está diciendo que había un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le dieron potestad para que matara la cuarta parte de la tierra. Pero ¿quién era ese? Sí, ahorita lo vamos a ver. ¿Quién era ese que montaba el caballo amarillo y que tenía por nombre Muerte? Y dice en el 12: una tercera parte de ti morirá,
de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré mi espada. ¿Quién es este que está diciendo esas cosas? Que está montando el caballo amarillo y que su nombre es muerte. Lo vamos a ver aquí en el 13, dice, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. En el 13 estamos dando cuenta que el que está montando el caballo es Jehová. Él mismo dice, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Es decir, que cuando los mate se va a poner bien contento, va a quedar satisfecho, y sabrán que yo soy Jehová, dice. El que monta el caballo amarillo es Jehová. Su nombre es muerte, destrucción. Dice en el 17, enviaré pues sobre ustedes hombre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada, yo Jehová he hablado, dice. Y lo vemos en Ezequiel capítulo 6, versículos 5, 10, 13 y 14 para constatar todo lo que dice, lo que dijo Jesús sobre Jehová. ¿Quién es Jehová? Y dice Jehová, y dice en el 10, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. Jehová está diciendo que les iba a hacer este mal. El que monta el caballo amarillo y se llama muerte, que es Jehová, ahí lo dice que Él les va a hacer ese mal porque les dijo. Y dice en el 13, y sabrán que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Está diciendo, yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, que los va a matar, es un asesino. Y dice el 14, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Leemos en Jeremías capítulo 44, versículo 27 y 29, que dice, he aquí yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Dice Jehová que Él vela sobre ellos para mal, no los está velando para bien. Y Él dice, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Más claro que el agua, ya no, por favor, ¿sí? No pueden entender eso, ¿sí? Pidan ayuda al Dios verdadero para que puedan entender que Jehová hace el mal, no hace el bien. Aquí Él mismo de su boca lo dice. Y leemos el 29 y dice, y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar los castigo para que sepan que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre ustedes. La palabra de Jehová va a permanecer sobre los seguidores de Jehová para mal. Lo dice, y esto tenéis por señal, dice Jehová, de que en este lugar los castigo para que sepan que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre ustedes. Ese es el Dios que adoran, ese es el Dios que siguen. Isaías capítulo 66 versículo 29 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. En Ezequiel capítulo 9 versículo 3, 5, 6 y 11 dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasen por la ciudad en pos de él y maten, no perdone su ojo, ni tengan misericordia. Maten a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acerquen, y comenzarán por mi santuario,
Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Ya vieron cómo Jehová mata? Por eso Jesús tenía razón cuando les dijo que Él es homicida del principio, que el Dios que siguen los seguidores de Jehová es el diablo, que no ha permanecido en la verdad, que no hay verdad en Él y que es el padre de la mentira. Ya el video se alargó demasiado, no me gusta hacer videos muy largos, pero espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado y recuerden que la verdad no está a la vista. La verdad se encuentra debajo de las piedras y hay que levantarlas para encontrarla. Que Dios me la bendiga.